Bienvenidos a CardioMed, tecnología médica del Grupo Leti. Hoy tenemos un episodio bien interesante. Vamos a hablar de enfermedad cerebrovascular, una de las enfermedades con más discapacidad que puede producir en los pacientes. Una enfermedad muy frecuente y que es una de las patologías que pueden causar mayor estrago en los pacientes que lo presentan. Yo soy el doctor Arturo Alfonso, cardiólogo intervencionista. Y bueno, hoy me toca hablar con el doctor Rafael Guerra, neurólogo, hablar de toda esta impresionante enfermedad que es la enfermedad cerebrovascular. Gracias, doctor, por venir a CardioMed, un episodio bien interesante, hablar de toda esta enfermedad cerebrovascular. Y antes que comenzar y darles muchas gracias por venir a este podcast, queríamos hablar y que nos dijera ¿por qué eligió esta carrera? ¿Cómo llega hasta ser jefe de servicio de uno de los posgrados más interesantes y más importantes de Venezuela? Bueno, ante todo, el agradecimiento por la invitación. Siempre es un gusto poder compartir el conocimiento con un colega, con la colectividad, porque esto es algo que tenemos que nutrirnos todos, ¿no? Tanto colegas como la colectividad. Inicialmente, soy neurocirujano graduado en el Hospital Domingo Luciani, del cual ahora soy parte de jefe de servicio de la unidad y también de la Sociedad Venezolana de Neurocirugía. Y bueno, a mí siempre me ha apasionado el sistema nervioso central, que siempre fue mi norte. Bueno, este podcast lo ven muchos residentes, estudiantes de medicina, personal de salud. Si existiese algún consejo que usted le puede dar a estas personas que van a ser la generación de relevo para nosotros, ¿cuál sería para esta píldora de triunfo que usted utilizó para llegar a donde está? Tienes que enamorarte de lo que haces, porque como decía un gran filósofo, cuando tú amas lo que haces, no trabajas. Yo me imagino que a ti te emociona y te adora meter un catéter, ver tus arterias, embolizar, sí. Porque es algo apasionante. Lo mismo para mí y bueno, y de todas las especialidades. Y lo que yo le diría, enamórate de lo que haces. O sea, no te enamores de la parte económica, no te enamores de lo que si esto paga más, que si esto paga menos. Enamórate de lo que haces. Cuando tú haces algo con pasión, lo haces bien. Sí. Siempre lo vas a hacer bien. Hoy nos toca hablar del cerebro, nos toca hablar de enfermedad cerebrovascular, de la fase aguda y de la fase subaguda en este momento. Cuando hablamos de esta fase aguda o de este ictus, ¿cómo definimos entonces la enfermedad cerebrovascular, pero básicamente en la fase aguda? Bueno, el ictus básicamente es la interrupción por cualquier causa del flujo sanguíneo cerebral. Okay. Por una interrupción abrupta, sea porque se obstruyó, porque se rompió, porque un émbolo. El punto es que hizo una interrupción abrupta de una parte del cerebro, dejó de percibir sangre o percibe muy poca sangre y esa interrupción genera síntomas y dura más de 24 horas. Ese es el concepto de ictus. Aprobado a nivel de la OMS y que todos manejamos a nivel mundial. Sí, la particularidad del cerebro es que muy probablemente el infarto al corazón es que estos periodos de isquemia, estos periodos de cuando hay falta de riesgo sanguíneo son más cortos. El cerebro tiene mayor daño al momento de tener una isquemia. El cerebro es mucho más lábil. Un músculo te puede pasar 12 horas. 12 horas sin oxígeno. Sí. Sí. El cerebro con 10 minutos ya está muerto. Ya está muerto. Y por eso que es importante y muchos médicos que nos ven y personal y personas pacientes, familiares de pacientes, ¿cómo podemos nosotros entonces diferenciar en la emergencia las variedades? Porque usted hablaba del ictus isquémico, que muy probablemente puede ser trombótico porque la arteria formó un trombo en ese momento, una arteria enferma, o puede ser embólico porque se formó el trombo en otra zona y viajó y obstruyó la arteria, o puede ser hemorrágico, pero este hemorrágico puede ser
porque hay sangre dentro del cerebro o por fuera del cerebro. Exacto, ¿Okay? Pero ¿cómo hacemos para identificar? Yo estoy, y muy probablemente nos ven algún residente, algún médico que está en un caserío, que está en el interior. ¿Y cómo hacemos para diferenciar en cada una de estas entidades? Bueno, básicamente, primero la estadística. Nosotros los médicos nos manejamos con mucha estadística y eso es importantísimo porque el 85% de los ictus son isquémicos. Entonces nos resta el 15% hemorrágico. Entonces, cuando te llega un paciente con clínica aguda que no está precedida de cefalea, eso es muy importante porque cuando está precedida de una cefalea, entonces ya estamos hablando de hemorragia subaracnoidea, de una ruptura de un vaso, es otra cosa. Pero normalmente el ictus isquémico comienza a instalarse, el paciente comienza a sentir la cara pesada, se le quitó el hambre en ese momento, no cenó bien porque más del 50% ocurre en la noche o en la madrugada. Ese paciente es el paciente que no cenó bien, que ya se sentía mal, que dice que se le está durmiendo la boca, que se le está durmiendo el labio, entonces en la madrugada siente que ya está saliéndosele la saliva por la parte de la comisura labial, ya un brazo está más pesado. Esa instalación, a pesar de ser algo agudo, va siendo progresiva, rápida, pero progresiva. El hemorrágico no. El hemorrágico es un paciente que hizo la crisis hipertensiva, se levantó de la mesa, hizo cefalea, convulsionó y perdió la conciencia. Entonces, esos datos son muy importantes, sobre todo para el médico que tú dices que está por aquí, que está por allá, porque al otro lo puedes atacar de una vez, lo anticoagulas, lo hidratas, le tomas la presión arterial, tomas los factores de riesgo y de repente le pones su captopril sublingual o lo que sea para controlar cifras tensionales. Entonces, puedes hacer medidas que dentro de las primeras 24 horas para el cerebro son, bueno, súper importantes. Entonces tenemos epidemiológicamente, es importantísimo poder ubicarnos. Entonces, ¿hay predilección por hombre o mujer? Sí, está ya el factor de la edad y el sexo es más frecuente en hombres que en mujeres y es más frecuente en pacientes mayores de 50 años. La clínica, entonces, conversamos de la epidemiología. La clínica es importante para entonces poder diagnosticar o hacer una buena anamnesis para entonces identificar o es isquémico o es hemorrágico. ¿Y el segundo paso cuál sería? Bueno, los factores de riesgo te ayudan mucho, o sea, porque ya tenemos los factores que no son modificables, que son la edad y el sexo. Exacto. Pero tenemos los factores modificables, entonces tenemos el grupo de pacientes paciente que es hipertenso, mal controlado, un paciente diabético, un paciente fumador, un paciente consumidor de alcohol de por lo menos 3-4 veces a la semana, de esos que se llaman social, pero te toman todas las... Entonces, esos factores aunados, o sea, fíjate, desde que nosotros formamos la medicina, seguimos los mismos principios galenos, o sea, de Hipócrates. O sea, lo importante es interrogar. O sea, es hipertenso, es diabético, no tiene, ¿cuánto tiene de glicemia? Tiene tanto tiempo que no se hace los exámenes, comenzó, entonces es obeso. Ese es el otro factor, entonces tú sabes que hasta que se demuestre lo contrario. Hay un factor de riesgo que también es muy importante, que es el tabaquismo. Sí, definitivamente. Claro. Sí, el tabaquismo. Yo conversaba, hicimos estos días una actividad en otros países, y para ellos el tabaquismo en este momento no es la primera causa. Muy probablemente tengan medidas sanitarias diferentes, pero yo le conversaba y le decía, para nosotros en Venezuela todavía el tabaquismo sigue siendo, yo creo que el tabaquismo y la diabetes siguen siendo los dos factores de riesgo más importantes para la producción, en este caso, enfermedad cardiovascular y en enfermedad cerebrovascular. Sí, definitivamente son un factor junto con la hipertensión arterial. O sea, esa triada es mortal. Sí. Porque un paciente que tenga hipertensión, obesidad, hábitos tabáquicos, que sea diabético y que haga un ACV, le duplica el riesgo de tener una complicación mayor durante el proceso del ACV o del proceso químico, que se puede revertir, que puedes mejorar, que con el tratamiento sale, pero un proceso ya con todos esos factores de riesgo, la complicación y la secuela es mucho más frecuente. Sí. ¿Cuál es la importancia de reconocer entonces? Porque llega el paciente a la emergencia, llega el paciente al consultorio. ¿Cuál es la importancia de reconocer en tiempo todas estas manifestaciones clínicas para el beneficio del paciente?
Bueno, la importancia inicialmente es determinar si es isquémico o hemorrágico. Eso. O sea, eso es básico porque el tratamiento apunta a un lado o a otro. Eso. Entonces, tienes un paciente que está llegando con una clínica, ya tú sabes que el 85% es isquémico, viste los factores de riesgo, el paciente te dijeron que pasó en la madrugada, que comenzó a presentar todo este grupo de síntomas que ya iniciamos, pues ese paciente lo tienes que hidratar, porque casi siempre son pacientes que están deshidratados, tienes que aumentar la presión arterial media, porque estamos hablando que de un ACV isquémico, probablemente está haciendo vasoespasmo y necesitamos aumentar la presión arterial media para que ese poquito de cerebro que se pueda salvar, pues se nutra de alguna forma. Entonces, aumentando la hidratación, aumentando la presión arterial media, pues nosotros garantizamos un poco más de flujo. Los vasodilatadores cerebrales, pero ya esto es un tratamiento un poco más específico de terapia, pero nosotros en nuestro medio rural, podemos hidratar. Un paciente tú le puedes poner un tensiómetro en cualquier parte y sabes si la presión arterial media está bien. Le puedes poner un saturómetro en cualquier parte y sabes que le tienes que poner oxígeno porque la saturación está por debajo de 90. Entonces, esas medidas son básicas y eso lo puedes hacer en cualquier ambulatorio. Eso. Y cuando hablamos del tiempo también es porque para otros tratamientos, que son tratamientos también muy buenos, muy efectivos, tenemos, y lo dijimos al inicio de este podcast, hay tiempo de oro también para lo que son los ictus isquémicos en las personas, en los pacientes. Sí, claro. Sabemos nosotros que hasta 3 horas podemos nosotros utilizar el tratamiento como es la trombolisis y como es en este caso, la trombectomía mecánica, ¿no? Que son 2 procedimientos que son efectivos y son muy buenos, pero el tiempo, por ejemplo, nosotros en cardiología, un paciente que llegue con un infarto, tenemos hasta la hora, la mejor hora son 30 minutos, pero podemos dar hasta 4 horas, hasta 6 horas podemos dar efectivamente una trombolisis. En cambio, en el cerebro no, en el cerebro es más rápido, tenemos que actuar inmediatamente, tenemos que actuar en 3 horas para poder tener un efecto beneficioso para este paciente. Pero nosotros en Venezuela tenemos, bueno, lamentablemente ya ahorita hay como 3 o 4 unidades de stroke de ictus, de manejo de ictus, porque estos son como bien dice, son eventos que tienes que hacer rápido. Es como cuando haces una hemorragia sorenea que tienes que embolizar el aneurisma y lo haces y tapas y entonces ya te quitas el tiempo del resangrado, sino que nada más te quedas con el vasoespasmo. Esto tienes 3 horas y media. Hay unidades que están tomando hasta 4 horas. En Valencia hay una unidad. Sí, 4 horas. De neurointervencionismo, pero tienes que tener todo a la mano. Eso. O sea, metiste el paciente, hiciste la trombectomía y esos son pacientes que se recuperan muy rápido y muy bien. Y lo que nos queda entonces de enseñanza es importante. Primero, reconocer las manifestaciones clínicas en casa. Esto sí es para las personas en casa, reconocer manifestaciones clínicas de enfermedad cerebrovascular o de un ictus. Exacto. De un ictus en este momento. Porque desde que comienzan las manifestaciones clínicas, tenemos unas horas doradas para poder hacer algo. Para poder primero hacer una tomografía. Con una tomografía entonces vemos si hay sangre o no hay sangre. Y después que nosotros podamos ver rápidamente una tomografía, porque y esto es más para estos muchachos que están estudiando, si nosotros le vamos a dar trombolisis a un paciente que es un hemorrágico, es un desastre. No. Es un desastre. Es un desastre. Entonces, lo importante es hacer rápidamente una tomografía. Hacemos una tomografía, verificamos si hay sangre o no hay sangre. Exacto. Y si no vemos manifestaciones de sangrado en este paciente, entonces podemos dar una trombolisis. ¿Okay? Sin embargo, bueno, la trombolisis también hay que evaluar bien el paciente, también los factores de riesgo que tiene este paciente, si hay riesgo de sangrado, y el riesgo de sangrado también nos va a decir a nosotros si por ejemplo, un paciente que ha tenido una hemorragia digestiva recientemente, obviamente no vamos a poder dar una trombolisis. Tienen sus factores de riesgo, porque por ejemplo hay muchos pacientes que ya están antiagregados, que son pacientes que vienen manejándose con antihipertensivos o pacientes diabéticos que están anticoagulados, por ejemplo. Exacto. Y ya, pues, de evento, ya tú en ese paciente sospechas que debe haber sido hemorrágico porque está anticoagulado, está antiagregado, entonces tú sabes, una trombolisis si no tiene. Como bien dice, aunque tú dices, bueno, la estadística dice que el 85% es esto, pero heparina, o toma warfarina, o toma esto, entonces no puede. Siempre hay una gran pregunta: ¿hasta cuándo bajar la presión arterial al momento de un ictus?
y es una pregunta en la emergencia porque muchos de los pacientes llegan con crisis hipertensiva. Partimos del mismo punto, ¿es isquémico o es hemorrágico? Para poder entender entonces hasta cuándo poder bajar la presión arterial. Pero ¿qué podemos dejarle entonces de enseñanza al momento de evaluar a este paciente en la emergencia? Fíjate, es muy importante lo que acabas de decir. Porque cuando tú llegas a tratar a un paciente con una crisis hipertensiva, su presión arterial media, su cerebro, su riñón, están acostumbrados a manejar una presión diferente. El corazón incluso, están acostumbrados. Entonces tú no los puedes llevar a 120, 80, porque para ellos es como si les tuviera 60 de media y los mata. Es así. O sea, no puedes bajar la presión arterial de golpe porque eso tiene una repercusión muy negativa en los pacientes hipertensos crónicos. Entonces, lo que se estila es más o menos bajar entre el 10 y el 15% de la presión arterial paulatinamente, y ya con eso, pues, vas bajando poco a poco, pero por lo menos el 10 o el 15% de la presión arterial diastólica. Exacto. Exacto. Y el momento solamente a este paciente que tiene manifestaciones más graves es que vamos a bajar un poco más rápido esa presión arterial en el paciente que vamos a dar trombolisis, ¿no? En el paciente que vamos a dar trombolisis tú lo puedes llevar a 100 de diastólica. Exacto. Porque o sea, necesitas meter un catéter por ahí. Eso porque ya tienes el control. Y puedes inyectar intraarterial medicamentos para subir o bajar. O sea, es diferente. Sí. Es diferente. Sí, y es importante poder reconocerlo, porque entonces al momento de nosotros saber qué vamos a hacer con este paciente, el paciente va para una trombolisis, entonces yo sé que debo manejar mejor la presión arterial, pero es un paciente que va a tener tratamiento conservador, entonces este paciente hospitalizo y voy bajando la presión arterial paulatinamente. Exacto. Hay otra controversia y que sí me gustaría que podamos nosotros hablar, es de la citicolina, ¿ok? Muy probablemente muchas de las personas, muchos de los internistas, neurólogos, cardiólogos, todos nos hemos enfrentado a un ictus y al manejo de un ictus, y en algún momento tuvimos la ventaja y tuvimos de poder utilizar citicolina y ¿qué pasa? Existieron dos estudios bien importantes, ¿okay? Que es el ictus y el COVID, ¿no? Dos estudios que no dieron inferioridad en relación a citicolina. Pero eso fue en el contexto agudo del paciente. Exacto. ¿Qué es la citicolina y por qué la utilizamos en estos eventos? Fíjate, es súper interesante lo que acabas de decir, porque por ejemplo el ensayo Ictus es un estudio multicéntrico que se hizo en varios centros y todavía de hecho está haciéndose, digamos, como recabando los datos de los últimos años, porque es un estudio que duró 10 años. Y bueno, tú dices, inicialmente en las primeras 24, 48, 78 horas no fue diferencia con el placebo o con la persona que recibió la citicolina a dosis inmediata. Pero luego te dice, en la parte crónica o en el manejo, digamos, de las 3, 4, 8 semanas, 12 semanas, dio un efecto protector, neuroprotector en comparación con el placebo. Entonces ahora están estudiando y están diciendo, pero que ese efecto lo dio porque la protegimos desde el principio. Entonces por eso ahora están protegidos, porque resulta que esos que protegiste desde el principio son los mismos que están dando el efecto neuroprotector a las 12 y a las 18 semanas y a las 24 semanas. Entonces tú dices, o fue porque no les di. Entonces pues, se los das a todos. Porque no le hace daño, porque eso. O sea, que la citicolina es un precursor de un fosfolípido para que ayude a crear una coenzima que nosotros necesitamos para proteger nuestro cerebro. O sea, sí. Yo siempre digo así, es como el albañil que monta y que arma la pared protectora, pero también ayuda a transmitir el mensaje, ¿no? A transmitir este impulso neuronal. Entonces, si tenemos un producto, ¿no?, que va a ayudar a restablecer y a mejorar la comunicación. La permeabilidad de la membrana, claro. Exacto, y a mejorar la comunicación. Exacto. Entonces, yo siempre digo comparar, doctor Guerra, comparar
el techo máximo? Porque ahorita conversamos del tratamiento y dijimos que el tratamiento, la trombolisis, realizarla en el tiempo es muy efectiva. Exacto. Es muy efectiva. El paciente puede recuperar sus funciones de manera óptima. Y también hacer el intervencionismo también es muy bueno, porque el intervencionismo, si es un paciente que tiene un trombo, llevar un catéter hasta la arteria y hacer una extracción del trombo también es muy bueno. También se puede hacer. O si es un paciente que tiene un aneurisma, que podemos entonces colocar unos coil, que podemos tratar este paciente de forma endovascular, es muy efectivo. Exacto. Pero entonces comparar con estos dos grandes y estas dos técnicas y estos dos tratamientos, me parece que es injusto, tanto para la aciticolina. Pero yo creo que hay algo posterior y es lo que estamos conversando, es el después, ¿no? El tratamiento. Exacto. No puedo comparar el tratamiento definitivo y creo que fue el error de estos ensayos. Sí, porque el problema es que, o sea, primero los procedimientos que tú estás escribiendo son fantásticos, pero son costosos. Sí. Son muy costosos, que para Latinoamérica no está al alcance de la mayoría de los pacientes. Desgraciadamente es así. O sea, de repente pudiera tener un diagnóstico inmediato, hacer una trombolisis, pero eso no ocurre en casi nada. Entonces tienes otros medicamentos y otros recursos que te dicen, bueno, vamos a hidratar, vamos a aumentar la presión arterial media, vamos a poner la aciticolina como neuroprotector, así como se usa la difenilamina también como neuroprotector. Me hablaste del ensayo COVID. El ensayo COVID fue algo que se hizo y se está usando para pacientes traumáticos. Para todos los pacientes, todo lo que es ruptura de la barrera hematoencefálica, entonces también se está usando porque se pierde mucho. Y allí, bueno, digamos, lo que se ha beneficiado es el después. Es el después. Es el después. Porque tú tienes que ver qué paciente voy a recuperar de la parte traumática. Entonces, allí hay un beneficio, porque cuando los pacientes hacen la isquemia posterior al traumatismo, al hematoma, a la fractura, a la lesión cerebral primaria, eso es lo que protege la aciticolina. Y uno de los eventos es este evento vascular o este deterioro cognitivo vascular. Ajá. Que es el resultado posterior. El resultado posterior. Y creo que el paciente, un paciente que está muy bien, pero un paciente que tiene deterioro cognitivo vascular, ¿quién lo resuelve? Porque no lo resuelve la trombolisis, no lo resuelve en este caso el intervencionismo. No. Entonces tenemos herramientas para poder tratar este deterioro cognitivo. Lo que está aceptado a nivel mundial es los factores de riesgo. El control de los factores de riesgo es básico. Cuando una persona tiene un ACV transitorio, un isquémico transitorio, que te dice, bueno, me dio, se me fue, hice la parálisis facial, hice la hemiparesia, pero recuperé, que hay un grueso de pacientes que le ocurre, oye, tienes que tratar los factores de riesgo, porque hay un porcentaje importante de esos pacientes que hacen como ese ACV centinela que llamamos nosotros, porque nosotros tenemos un dicho en neurocirugía que es cefalea centinela y después viene el evento. Estos también hacen como el isquémico transitorio y luego a los meses tiene el ACV completo. Okay. El instaurado. El tsunami, exacto. El instaurado. Y ese sí dura más 24 horas, deja secuela, pero te dio chance de conseguir los factores de riesgo, de prevenir. Que eres cardiólogo, tú dices, bueno, ya tienes un corazón grande, sabes que vas a embolizar, tienes que anticoagular. Tienes que tener tu anticoagulación para que tú sepas que tú no vas a desprender un trombo. Tienes que hacer tus medias antiembólicas, tienes que cuidar tus varices. O sea, todos son factores de riesgo que se pueden modificar. Siendo jefe de servicio, ¿cómo ha sido la experiencia de estos pacientes que hemos conversado hoy en relación a la utilidad de la aciticolina? Muy buena. Tenemos muy buena experiencia con la aciticolina. Realmente ha sido buena y estamos... En estos pacientes isquémicos, vamos a hablar, pacientes isquémicos que reciben ustedes en el servicio, ¿cómo es el proceso y cómo es la terapéutica? Desde cómo lo inician, cuánto tiempo lo dejan, cuál es la dosis que habitualmente ustedes nosotros utilizan. En el servicio manejamos pacientes hemorrágicos, pacientes con hemorragia subaracnoidea. Tenemos un excelente servicio de medicina interna que maneja casi toda la parte de la parte isquémica, una unidad de ictus que la maneja medicina interna con la terapia intensiva, y sus protocolos son bastante buenos, actualizados, pero sí, o sea, hiperhidratación. Nosotros siempre, o sea, tenemos un equipo multidisciplinario porque está el neurólogo, estamos los neurocirujanos, están los internistas,
los especialistas en ictus, que están los psiquiatras, que también a veces les toca poner su ketepina, Claro. sus medicamentos para la parte psicótica posterior, pero es excelente. O sea, nosotros de verdad tenemos muy buena experiencia. Y los pacientes con un trastorno hemorrágico o con ruptura o con hemorragia han tenido también el mismo beneficio que los pacientes isquémicos. No. El hemorrágico, de hecho, está casi que proscrito. Nosotros no usamos citicolina en pacientes hemorrágicos. Ok. Porque no tiene ninguna utilidad cuando hay una rotura tan importante de la barrera hematoencefálica. O sea, no tiene sentido porque ¿qué vas a formar si el coágulo ya está ahí y está roto? Entonces, en los pacientes posteriores, o sea, ya cuando viene el área de penumbra, que el hematoma se está organizando, ahí la utilidad. Ok, perfecto. Entonces, en estos pacientes ya su beneficio es posterior. No comienzan desde el inicio como pudiera ser el isquémico. No, el isquémico sí lo utilizas de entrada, en el hemorrágico no. Ok. Y en estos pacientes con trastornos cognitivos vasculares que vienen, pacientes que son muy hipertensos, muy probablemente lo han visto en la consulta, pacientes que son hipertensiones severas o hipertensión con refractaria de tratamiento, o pacientes con hipertensiones severas que tienen trastornos cognitivos vasculares, han utilizado... Sí, se utiliza junto con ahorita se está usando un esquema con antidepresivos, citicolina y los antipsicóticos. Ok. En estos pacientes que nosotros queremos hacer una buena cambios de estilo de vida, porque no solamente, yo creo que uno puede intervenir muy probablemente en la fase aguda o subaguda de la enfermedad, pero el después, obviamente, si es hipertenso, bueno, ya es hipertenso, pues, pero podemos intervenir directamente en corregir estos factores de riesgo. ¿Cómo lo podemos hacer? Bueno, o sea, todos los factores modificables, por eso se llama modificable, o sea, porque se pueden modificar. O sea, si tú eres hipertenso, por supuesto no vas a dejar de ser hipertenso, pero puedes tener un buen control de presión arterial. Si fumas, puedes dejar de tomar. Si tomas, puedes dejar de tomar. Si eres obeso, pues te puedes meter en una nutrición, hacer esto, bajar de peso. Esos son factores modificables y modificables que te cambian la vida en un año. Nosotros tenemos experiencia de pacientes que llegan en muy malas condiciones y modifican, o sea, se asustan y dicen ya, y salieron de la primera etapa y bueno, doctor, ¿qué tengo que hacer? Y lo hacen. Y mira, la vida les cambia, que hasta ahorita son maratonistas. Pero un paciente con un ictus isquémico o hemorrágico, y esto es más para estos pacientes y estos familiares que en este momento tienen un familiar que han tenido este tipo de enfermedad, pueden ser recuperables. Porque siempre la gran pregunta que nos hacen a todos los médicos, doctor, ¿cómo va a quedar? ¿Se puede insertar nuevamente a sus actividades? ¿Qué va a pasar el día de mañana después de un ictus? Mira, desgraciadamente el ictus es una de las enfermedades a nivel mundial más discapacitantes que existe. Uh-huh. O sea, tanto con los accidentes de tránsito como la patología discal lumbar. O sea, es una enfermedad discapacitante tremendamente. De hecho, nosotros tenemos la estadística mundial, en el mundo hay 80 millones de ictus al año. Basta. Y eso deja un 5.5 de millones de personas mueren por ictus al año en el mundo. O sea que si tienes 89 y se murieron 5.5, significa que por lo menos 60 millones quedan discapacitados por año. Por año, bastante. Y no es la discapacidad del paciente, es la discapacidad laboral, es el cuidador, es la tragedia familiar, porque tiene ahora alguien que dejar de trabajar para cuidar a ese paciente, para asistirlo, Entonces es una tragedia, es complejo, sobre todo con algo que el 40% de los factores prevenibles se modifican y el paciente va bien, va adelante. Entonces, es lo que quiero que se lleven. Los factores modificables, o sea, el paciente tienes que hacer ejercicio, tienes que bajar de peso, tienes que dejar de fumar, tienes que dejar de tomar, tienes que controlar la presión arterial e ir a tu cardiólogo una vez al mes o una vez cada 3 meses si tienes buen control. Si eres diabético, tienes que tener tu Diascan ahí y ponerte tu cada 2 días o diario medir tu glicemia, y con eso vas a estar bien. Sí. Yo siempre digo, hay pacientes, si hay una enfermedad trombótica
o una enfermedad isquémica cerebral, hay que revisar el resto de las arterias. Claro, porque las arterias no son personas aisladas. No son exclusivas del cerebro. No son exclusivas, porque a veces piensan que las arterias del cerebro son diferentes a las arterias del corazón y las arterias de la retina y las arterias del riñón. Sobre todo. Sí, es un árbol, o como decimos nosotros, un árbol arterial, que cuando una de estas hojas está enferma, muy probablemente también tenga otras ramas también que están enfermas, claro. O puede ser también que esté enfermo el tallo de este árbol. Entonces es importante revisar todo el árbol circulatorio para poder entonces detectar algunas enfermedades precoces y poder tomar decisiones importantes para evitar. Porque la relación que existe entre, por ejemplo, ictus y enfermedad renal es alta. ¿Okay? Muy alta. Okay. Ictus y enfermedad cardiovascular también es alta. ¿Okay? Es decir, patologías como cardiopatía hipertensiva, patologías que muchas veces no se dan cuenta. Y cuando empezamos a evaluar a este paciente, entonces vemos que tiene miocardiopatía dilatada, que tiene arritmia, que tiene también enfermedad arterial coronaria, que puede estar teniendo enfermedad de la aorta. Muchas veces evaluamos pacientes y vemos entonces que pueden estar teniendo aneurisma, ¿okay? De aorta, tanto infra como suprarrenal, enfermedades periféricas, que es otra de las enfermedades muy relacionadas. Eso es muy relacionado, exacto. De hecho, nosotros hemos tenido en el hospital por lo menos un 20% de los pacientes que van a cirugía de columna o sea, y se diagnostican hipertensos severos con una evaluación cardiovascular prequirúrgica. Y no sabían, o sea, y van a eco, y van a prueba de esfuerzo, y van, o sea, y tan más grave el corazón que es la columna. Bueno, entonces, ya declinando, ya resumiendo este podcast tan interesante, nosotros entonces sí tenemos que tener un checklist para poder evaluar un paciente. ¿Cuál sería ese checklist al inicio de enfrentarnos con este paciente? Bueno, lo primero es interrogar factores de riesgo, interrogar cómo se instaló la clínica, cómo está el paciente. El examen neurológico es básico, o sea, es básico porque eso te va a dar, o sea, de qué parte del cerebro o qué tan grande es la complejidad de la cerebro. O sea, qué tanto cerebro está involucrado. Entonces, porque si es un paciente que habla contigo, que tú ves que tiene su parálisis facial, que puede hablar contigo, pero que tiene el brazo medio pesado, tú dices, bueno, puede estar aquí en cápsula, todavía tiene recuperación. Ahora, si es un paciente que te ve inconsciente, convulsionando, ya es un paciente que tiene que ir a una unidad y no te puedes poner a perder tiempo ahí. O sea, lo hidratas y te lo llevas a otro lado porque se va a morir. O sea, tienes que aprender a tener esos tips de que a este lo puedo dejar aquí, lo puedo ver, lo puedo manejar aquí mientras decido, y el otro lo tengo que dar de una vez porque no es algo para manejarlo yo en un ambulatorio, para manejarlo al tipo 1, tipo 2, tiene que ir a un centro especializado. Y los tips, bueno, hidratar, el ABC que todos los médicos manejamos, o sea, garantizar una vía aérea permeable, que el paciente tenga buena saturación, buena presión arterial media y un neurológico aceptable porque te pueda permitir por lo menos interrogar y manejar ciertos factores que en ese momento puedes hacer, pero a veces no te da oportunidad. La mitad de los pacientes que llegan con un ictus importante llegan con un deterioro cognitivo serio. Siempre es el paciente o el familiar el que te como que te echa el cuento de lo que pasó. Pero cuando el paciente a ti te permite hablar y decir, o sea, bueno, este paciente lo puedes manejar y lo puedes recuperar. Ese es el que tienes que recuperar porque ese es el que vas a salvar, ese es el que no va a entrar en la estadística de los 5 millones. Así. ¿Y es importante utilizar citicolina? Por supuesto, nosotros de entrada lo recomendamos en los isquémicos. Qué interesante que muchas veces las investigaciones médicas, en algunas oportunidades puede ser que en un momento no tenga utilidad, pero fíjate que a largo plazo nos dice que tiene muy buena respuesta. Ha tenido un beneficio y bueno, y eso es innegable. O sea, claro, todavía estamos en un nivel de evidencia 2, pero falta mucha investigación. Mucha investigación a largo plazo dedicada a este tipo de eventos, pero creo que es una buena alternativa para poder entonces utilizarlo en este tipo de pacientes y crónicamente poder mejorar todas las complicaciones que vemos a largo plazo. Sí, tiene su efecto inotrópico y en los pacientes con demencia vascular,
con demencia multiinfarto, pues ha dado buenos resultados. Bueno, doctor Guerra, muchas gracias. No, gracias a ti. Gracias por venir a nuestro podcast CardioMed. CardioMed es tecnología médica del Grupo Leti. Queremos dar las gracias a todas las personas que nos escuchan, que nos ven. Están a veces en el interior del país nos han dicho que estos podcasts han sido utilizados para actualizar a muchos médicos que están en el interior, que no pueden actualizarse por alguna otra manera. Utilizan estos videos para actualizarse, así que estamos muy contentos por siempre el Grupo Leti estar invirtiendo en lo que es la salud médica continua a través de esta tecnología muy novedosa que es el podcast. Yo soy el doctor Asdrúbal Alfonso, cardiólogo intervencionista. Nos pueden encontrar en Instagram como dr-Asdrúbal Alfonso. ¿Tiene Instagram, doctor? Sí, NeuroRafa70. Ok, pueden entonces también seguir al doctor y cualquier pregunta del podcast. Mira, estamos a la orden. Esto es muy interactivo. Nos pueden enviar cualquier comentario, información, que con mucho gusto vamos a estar entonces contestando. Entonces esto es CardioMed, tecnología médica del Grupo Leti. Hasta luego. Muchas gracias. Gracias.